Vamos a darle la palabra a Liz, a usted, a Carlos, pero a ver, vamos por partes. Y usted, que ayer se quedó pendiente, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Mi primera pregunta sería para el maestro Zoe Robledo. ¿Se sabe hasta el momento cuántas trabajadoras del hogar han sido infectadas por el COVID? Y teniendo o no teniendo seguro, si han sido atendidas. Y por otro lado, para la coordinadora del Centro de Capacitación, Marcelina Bautista, ¿qué mensaje les das a las trabajadoras del hogar que hoy ya perdieron su empleo, que están en casa ya sin recibir un sueldo? Y que inclusive le han pedido a los patrones que las aseguren, pero no quieren. Yo misma conozco casos que han pedido que tener este seguro, pero no se los dan. ¿Qué mensaje les das a ellas que hoy te están viendo y qué les dices? Gracias. Gracias, adelante, por favor. Gracias. Sí, con mucho gusto. Del número total de las personas trabajadoras del hogar que están en el programa piloto, no tenemos un reporte de un número muy grande, afortunadamente. Desafortunadamente, el universo es de 2 millones, de más de 2 millones de personas en el país, pero que no están aseguradas. Eso no significa que no hayan tenido atención en algún hospital público o del Seguro Social, toda vez que incluso ya en este momento estamos abiertos para recibir a población no derechohabiente. Pero justo eso es lo que deberíamos de poder saber una vez que en la nueva normalidad este trabajo tan digno, tan importante dentro de la sociedad, pues estuviera regularizado por completo. Pero bueno, es una gran pregunta del total de las trabajadoras que están en el piloto. No tenemos un dato exacto, pero no sabemos que hubiera un número importante de contagios. Lo que sí sabemos es que ya más de 2,000 han solicitado el crédito de 25,000 pesos, lo cual va a ser de un gran apoyo para ellas en este momento, y una campaña como esta y un acto de responsabilidad y solidaria, pues también puede ser importante para el resto que no están en el programa piloto. Yeah. Bueno, lo que le digo todos los días a las compañeras es, no hay forma de decirle, siéntete tranquila, quédate encerrada, porque ellas pues no tienen un sustento. Entonces, más que decirle, quédate en tu casa, porque eso no puede aplicar para muchas, porque ellas viven al día y tienen lo que sí es como reforzar este video que sensibilice a la población para que también hagan lo que les toca, ¿no? El Estado hacer lo que les toca, los empleadores, las mismas trabajadoras del hogar tienen que conocer sus derechos y exigir lo que les toca, ni más ni menos que lo que marca la ley. Y entonces hay muchas trabajadoras del hogar que prefieren un trabajo que exigir eso, porque precisamente pues le pagan, pero todo el tiempo se están quejando de que trabajan más de 14 horas, piden seguro social y no le quieren dar porque no tienen dinero, o si le dan seguro social que le rebajan el salario. Entonces se enfrentan a eso y finalmente no hacen nada. Y por eso también llevamos muchos años y poco hemos logrado organizar a las compañeras, porque prefieren tener un trabajo a lo mejor precario, a lo mejor con maltrato, discriminación, pero tienen miedo a organizarse. Pero es un derecho a la organización, por lo tanto pido a mis compañeras que nos unamos y que aprendan esos derechos y puedan también hacerlo exigible, simplemente porque son personas con derechos, son trabajadoras con derechos, y ahí estamos todas las organizaciones de la sociedad civil, especialmente el Centro de Apoyo y Capacitación, que damos asesoría, que damos capacitación a ellas, y también hoy estamos replanteando todas las formas de regreso, ¿no? Porque también, así como exigen los empleadores todos los cuidados de regresar, también ellas tienen que tener mayor cuidado y sobre todo el cumplimiento de sus derechos. Van a regresar y deben de firmar contrato, van a regresar y deben de tener seguridad social. Muchas gracias, Liz. Por favor. Y luego usted.
Buenas noches, secretario. Buenas noches, subsecretario Gatell. Invitada, buenas noches, Marcelina. Directores, buenas noches. Ángel Juan Sánchez del Arsenal.net. Mi pregunta es para salud. ¿Se está pensando ya en alguna política pública integral para enfrentar las nuevas pandemias? Muchas gracias. En términos generales, el trabajo de preparación para una pandemia no empieza cuando se prepara para la pandemia en concreto que ocurre, que fue la situación de México, que desde el 3 de enero empezamos a hacer los preparativos y de hecho fuimos uno de los primeros países de la región y del mundo, fuera de los directamente afectados de origen como China, que empezamos a prepararnos. Sin embargo, debemos reconocer que este es un proceso gradual en el que a través de distintos años, y mi reconocimiento para todas las contribuciones que en administraciones previas ha existido para la preparación y las capacidades establecidas que puede tener un país. Esto implica capacidades en vigilancia epidemiológica, incluyendo los componentes de laboratorio. Tenemos un magnífico laboratorio nacional de referencia, el INDRE, que desde hace muchísimos años forma parte de distintas redes de vigilancia global. El INDRE se estableció en 1929, originalmente como Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, y desde 1995 como Laboratorio Nacional de Referencia. Implica tener, ya dije, un sistema nacional de vigilancia epidemiológica, implica tener capacidades de respuesta en salud pública, incluyendo comunidades profesionales de epidemiología de campo que puedan hacer la investigación de brotes, la promoción de la salud, que puedan hacer la vinculación con los sistemas de salud, los sistemas de procuración de atención médica, en fin. Es decir, es todo un repertorio, la investigación científica que es fundamental. Hoy lo estamos viendo con las contribuciones de estas comunidades académicas de matemáticas y matemáticos y geógrafos y geomáticos que nos auxilian en este empeño. Entonces, todo eso es un proceso de preparación que se da a lo largo de mucho tiempo y cada vez que hay una nueva pandemia es una oportunidad para revisar las lecciones que se pueden aprender en el proceso de estar siempre preparados. Comento algo que inició desde antes de COVID, mucho antes de COVID, cuando empezamos esta administración, establecimos, y ya lo hemos comentado con varios de ustedes, el plan de tener 3 nuevos centros nacionales que estarán entrando en funciones, espero que pronto. El Centro Nacional de Emergencias en Salud, que será un centro especializado para la coordinación, la preparación y la respuesta ante emergencias de salud. Esto, insisto, no es por COVID, esto fue un proyecto que inició con nosotros en la administración. El Centro Nacional de Diagnóstico en Salud, que aprovechando las capacidades del INDRE y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, extendería sus capacidades para normar, regular el desempeño de los laboratorios de diagnóstico clínico, y el Centro Nacional de Inteligencia en Salud, que fusionaría el Sistema Nacional de Información en Salud y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológicos en un solo elemento con un nuevo enfoque que es el de inteligencia en salud, que es una disciplina mucho más amplia. Estos son 3 de los elementos de estos planes de preparación que, insisto, COVID nos da la razón de la importancia de dar estos pasos, pero son proyectos que iniciaron con nosotros en la administración. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al colega de Sonora y después allá está Blanca Valadez, luego nos vamos con Carlos y también la compañera de allá atrás. Por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Efectivamente, de Sonora, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio y Lobos FM. De hecho, mi pregunta es específicamente sobre Sonora. Estamos preocupados en el Estado y, entendemos la lógica de que hay muchas pandemias dentro de la pandemia y que quizás Sonora, por la incidencia, no es tan trascendente por el momento, porque pues no representamos mucho, tenemos poco más de 1,300 casos confirmados. Más sin embargo, hemos visto
por ejemplo, ahorita en el informe de movilidad parece que en Sonora se han estado portando mal, estamos arriba del 65%. Y la otra es que vemos con preocupación una tasa de contagio mucho más allá de lo normal en la clase política de nuestro estado. La alcaldesa de Hermosillo está enferma de coronavirus, el secretario de gobierno está enfermo de coronavirus, el secretario del trabajo lo está también, diputados del Congreso que han estado sesionando además han resultado positivos a coronavirus. Entonces, me gustaría a mí, porque hemos visto con atención las gráficas que presenta de los casos de Culiacán, de Tijuana, quizás de Veracruz, de Tabasco y de la Ciudad de México, me gustaría que en algún momento fuera posible que nos presentara cómo está la curva en nuestro estado. Sabemos que por la extensión de Sonora es difícil porque pues tenemos Hermosillo, que es un caso, Nogales, San Luis Río Colorado, Cajeme, etcétera. Y la otra es, usted, doctor, en particular, pues tiene muchos seguidores que ven esta conferencia de prensa cotidianamente en Sonora. Me gustaría que en el caso particular, y dado que ya se demostró que tenemos una movilidad arriba del 65%, nos ayudara a hacerles un llamado a los sonorenses para que se disciplinen y se queden en casa, como usted lo ha planteado, ¿verdad? Para que podamos aplanar la curva también allá. Muchas gracias. Con mucho gusto. De hecho, he grabado mensajes específicamente para Sonora con un mensaje semejante al que he grabado para otras entidades federativas, y es en este sentido, como usted muy correctamente dice, y aplica para todo el país: si no reducimos la movilidad quedándonos en casa, no vamos a tener una reducción de los contagios. Efectivamente, Sonora, aquí le puedo compartir de manera informal, lo estoy viendo frente a mis ojos, el informe técnico que nos comparten los colegas matemáticos. En el caso de Hermosillo, se estima que el momento acme, pico, cresta de la curva epidémica ocurrirá al final de mayo, cerca del 4 de junio. Todavía les falta un trecho largo de la epidemia, posiblemente la epidemia se propagaría hasta la primera semana de agosto. Y lo que vemos en los indicadores de transmisión, específicamente el número básico de reproducción y el número ajustado de reproducción por tiempo, es que tienen una importante eficiencia de transmisión, y esto solo se puede explicar porque hay demasiada movilidad en el espacio público. La gobernadora Claudia Pavlovich, con quien hablamos esta mañana, junto con otros miembros de la convención, ¿cómo se llama? La Convención Nacional de Gobernadores, la CONAGO, que tuvo a bien organizar una reunión con las autoridades federales de salud y de otros ramos, justo expresaba esto la gobernadora Pavlovich, y reconozco que lo dijo con vehemencia, con énfasis. Dijo: cuando ustedes en la Ciudad de México hablan de que vamos a la nueva movilidad, en Sonora se percibe como que aquí estamos en la nueva normalidad. Entonces, mi reconocimiento a la gobernadora, que se lo toma muy en serio y que fue enfática en pedirnos precisamente, coincide exactamente con lo que usted me está diciendo. Hacemos el llamado al estado de Sonora, lo hacemos para todo el país, pero en este caso también para Sonora. Todavía les falta un buen trecho de la curva epidémica, todavía tienen una muy importante transmisión, y depende de las y los sonorenses que se reduzca esa transmisión, que se eviten contagios, que se eviten casos, y desde luego que se prevengan muertes, que serían extraordinariamente lamentables si no se logra esa reducción. Muchas gracias. Blanca Valadez, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero saber si nos puede comentar cuáles fueron los acuerdos con la CONAGO. Existe molestia por algunos gobernadores que dicen que es el gobierno federal que quiere imponer su propio semáforo y no considerar los semáforos que ellos consideran deben de manejar. ¿Van a dejarles esta autonomía o ustedes van a ser los que manejen este semáforo de movilidad? También preguntarle, existe, y aprovechando que está el maestro Zoe, ¿existe algún sector de trabajadores que están molestos y están convocando a un paro nacional el próximo 1 de julio? ¿Es posible darse este paro? ¿Por qué hay tanta molestia, sobre todo en el sector salud? ¿Consideran que no? Y también, nada más por último, preguntarle, hoy parece que fue el día con mayor número de muertes y con mayor número de casos. ¿Podríamos decir que es el punto de flexión o el punto de quiebre o la curva que empieza a inclinarse, o todavía no hemos llegado a esa meseta? Gracias. Muchas gracias, Blanca, por sus preguntas. Empiezo con la tercera porque es un tema que hemos comentado y quisiéramos seguir destacando. No hay una sola epidemia.
México es un país con 2 millones de kilómetros cuadrados, con distintos asentamientos humanos en metrópolis, ciudades medianas y pequeñas y una cantidad amplia de poblaciones, de poblados de 15,000 o menos habitantes. No se da una sola epidemia. Entonces, no tengan la expectativa de que va a haber un momento en donde toda la epidemia empiece a bajar. Hemos destacado la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México, el Valle de México, porque ocupan casi el 50% de los casos nuevos que se presentan. ¿Por qué razón? Porque es la zona más poblada del país. En conjunto es casi el 25% de la población del territorio nacional. Entonces, en este momento tenemos el periodo de la cresta y que está en una meseta. Ya empezamos a ver señales tempranas de reducción en la incidencia de casos. Enseguida empezaremos a verla en las hospitalizaciones y en las hospitalizaciones críticas, que tienen un desfase de 5 a 7 y de 15 días respectivamente. Cuando eso ocurra, tendremos una muy importante disminución de la suma de casos a nivel nacional. Y de todos modos, seguirán en ascenso varias epidemias, la de Sonora, la de Guerrero, la de Tamaulipas, que tiene incluso patrones de distribución diferentes, la del Valle de Toluca. Entonces, hay varias. No es sorpresa alguna que sigan aumentando los casos, en la medida en que son casos acumulados y que representan el porcentaje de la suma de casos acumulados, tenemos efectivamente cada vez más casos. Entonces, en algún momento, cuando empiece a bajar la intensidad de la transmisión en la Ciudad de México, cosa que ocurrirá seguramente en el curso de la siguiente semana, veremos una reducción sustancial en la frecuencia de casos diarios. Pero en la medida en que en muchas zonas del país siga activa la epidemia, seguiremos viendo cada vez más casos. A eso voy, exactamente. No creo que los gobernadores y las dos gobernadoras o la gobernadora y la jefa de gobierno estén molestas, porque confío completamente en su integridad y la lealtad de su palabra. Tuvimos una espléndida reunión gracias a el presidente de CONAGO, el gobernador Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, al gobernador Mauricio Vila, que es el responsable de salud en la CONAGO y es gobernador de Yucatán. Una gran participación, un gran entusiasmo, mucha claridad en sus inquietudes. Esta inquietud en particular la expresó la gobernadora Pavlovich, la expresó el gobernador Corral, lo expresó el gobernador Omar Fayad, la expresaron varios gobernadores en este sentido de decir, por favor, ayúdenos a que la comunicación hacia la población de nuestros estados deje muy en claro, y esto lo hago ahora mismo, dejar en claro que al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, no regresamos a la normalidad. Transitamos a la nueva normalidad, y esto lo que quiere decir es que un número significativo de estados estarán todavía en intensa transmisión. Todavía van a estar en intensa transmisión. En algunos estados donde hay asentamientos humanos más dispersos y empezamos a ver una tendencia a la baja, destaco Quintana Roo, es posible que al inicio, el 1 de junio, todavía tengan intensa transmisión, pero empecemos a la semana siguiente a ver cambios favorables en los indicadores que lleven del semáforo de rojo a naranja, amarillo y eventualmente a verde. Entonces, nos debe quedar claro esto a todas y a todos. Al término de la Jornada Nacional no se acabó la epidemia continúa. La epidemia, como hemos explicado una y otra vez y mostrado en mapas, tiene una distribución heterogénea. Esto quiere decir, hay estados con mucha transmisión, hay estados con transmisión intermedia, y no están sincrónicos. ¿Cuándo va a acabar la epidemia? Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones, preparémonos para una epidemia larga. Este primer ciclo epidémico se prolongará en junio, en julio, en agosto, y todavía algunos estados, concretamente Jalisco y Nuevo León, posiblemente, de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre. Entonces, ese es el escenario para el que hay que estar preparados. Sobre el semáforo, y dejamos muy en claro, lo dejo en claro aquí también, un solo semáforo nacional. ¿Por qué razón? Porque si usamos distinta metodología, entonces
empezamos a evaluar las cosas diferentes y reconocemos patrones de ocurrencia de la enfermedad diferentes. Hay un solo semáforo nacional consensuado precisamente, para eso fue la reunión y ya lo hemos presentado antes con ellas y ellos, con los estados. Va a haber un diálogo muy fluido. Los martes presentaremos el estado del semáforo para cada entidad federativa. Cada entidad federativa obviamente va a tener un color diferente de acuerdo a cómo esté la epidemia. Entonces, un solo semáforo es un solo instrumento. ¿Qué calificación de riesgo se le da a cada estado? Será variable para cada estado y en cada semana. Los martes lo compartiremos con las autoridades estatales. Tendremos un periodo de martes a jueves para estar conversando los detalles que se conocen a nivel local y que pueden complementar y enriquecer la información que tenemos en la Federación. Lo presentaremos públicamente los viernes y entrará en vigor los lunes siguientes. Esa va a ser la rutina. Como también hemos explicado, la Ley General de Salud y otras disposiciones son muy claras cuando hablan de concurrencia. Concurrencia quiere decir hay dos partes al menos que participan en un mismo proceso y la Ley General de Salud establece con claridad qué tramo le corresponde a la autoridad federal, qué tramo le corresponde a la autoridad estatal. Los estados pueden tener disposiciones adicionales que hagan más estricta la regulación sanitaria o el manejo sanitario de la epidemia, pero no disposiciones que relajen disposiciones federales. Maestro Zoe Robledo. Sí. Muchas gracias. Simplemente decir que nuestra tarea es, por un lado, siempre escuchar a los trabajadores en todos los casos y que la responsabilidad de entregar y tener equipos de protección personal para el personal que sean los adecuados y de calidad, nunca es producto o respuesta a una manifestación, simplemente es lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas en todos lados y además por parte de todas las instituciones, y respetamos todas las manifestaciones que puedan haber. Uno de los elementos fundamentales de este gobierno es el respeto a la libre manifestación, el respeto a los derechos democráticos y constitucionales. Entonces, creemos que debemos de mantener esa posición de respeto y de apertura, pero y seguir resolviendo en todos lados, no solo donde no hay manifestaciones, en todos los lugares donde haga falta. Está siendo una epidemia, una pandemia muy larga, y eso significa tener que seguir adquiriendo equipos de protección personal en todos lados, en un momento en donde todo el planeta está en situaciones más o menos similares, sobre todo ahora aquí en nuestro continente. Entonces, es algo que va a ser de carácter permanente y hay que seguir resolviendo, como lo hemos dicho en gerundio, todo el tiempo, resolviendo, comprando, adquiriendo, distribuyendo y sobre todo administrando al personal que lo necesita. ¿Puede hacer un paro nacional o no? No me correspondería decir legalmente, vaya, creo que no entiendo su pregunta. Legalmente, si se puede hacer un paro nacional. ¿El personal médico puede tener esa opción de hacer un paro nacional por la inconformidad que tienen respecto al equipo que les están dando? Es que me parece que habría que revisar el caso específicamente. Trabajadores de la salud son casi 1 millón en todo el país, de todas las instituciones y sumando a los privados, y hay diferentes sindicatos. El caso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, hemos trabajado de manera muy cercana en lo que han sido también sus demandas: equipo de protección personal, bonos, reconocimiento, jornadas, incorporación de equipos COVID. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, estimado Carlos, son las 20:01, pero mañana continuamos con las conferencias de prensa. Muchas gracias, maestro Zoe Robledo. Marcelina, muchas gracias por acompañarnos y dar este importante mensaje. Compañeros José Luis y Ricardo, nos vemos mañana.